Muy bien, vamos ahora a resolver los problemas de nivel 1 de caída libre. Empezamos con el primer problema. Un cuerpo se abandona desde cierta altura. Hallar su velocidad luego de 2 segundos. Considere la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. El problema dice, un cuerpo se abandona, o sea, no se lanza, simplemente se le suelta, se abandona. Eso significa que la velocidad inicial con la que empieza el movimiento este cuerpo es cero, porque se abandona, no tenía velocidad antes de empezar el movimiento, ¿no? Velocidad inicial, cero. Hallar su velocidad luego de 2 segundos, o sea, cuando pase un tiempo de 2 segundos, vamos a hallar su nueva velocidad, es decir, la velocidad final, pues obviamente, ¿no? Y también nos dan como dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? No olvidemos que el cuerpo está cayendo, se abandona, el cuerpo cae, pues no cae. Si el cuerpo cae, no te olvides, la gravedad es positiva, ¿ya? Bien, las unidades están bien, son compatibles, mirando los datos simplemente decimos la primera fórmula es la correcta, ¿no? Es decir, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? Esa sería la fórmula que voy a usar para este problema. Esa fórmula yo la conozco como la primera fórmula, ¿no? Por lo tanto, la velocidad final simplemente va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 2, pues, ¿no? Es decir, fíjate, la velocidad final simplemente es igual a 20 metros por segundo. Esa es la velocidad que tendrá, pues, luego de 2 segundos de estar en movimiento, ¿no? Muy bien. Problema. Desde cierta altura se deja caer un cuerpo. Después de 4 segundos, ¿cuál será su nueva velocidad? Fíjense que es un problema muy parecido al anterior, ¿no? Yo diría casi igual, ¿no? Solo que con datos diferentes. Desde cierta altura se deja caer un cuerpo. Velocidad inicial igual Desde cierta altura se deja caer un cuerpo, quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Después de 4 segundos, ¿cuál será su nueva velocidad? Entonces, cuando pasa un tiempo de 4 segundos, la velocidad final, ¿cuál será? Obviamente, si no te dice nada del problema, tú asumes que la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Asumimos ese valor de la gravedad positivo porque está cayendo, ¿no? Por lo tanto, la fórmula nuevamente, la primera, dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Reemplazamos datos y simplemente me quedaría velocidad inicial es 0 más la gravedad, que es 10 por el tiempo, que es 4. Y como podemos ver, la velocidad final entonces saldría 10 por 4, 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora sí te das cuenta que hay velocidad inicial, porque este cuerpo no se está dejando caer, se lanza hacia abajo con una velocidad inicial obviamente de 20 metros por segundo. Ahora sí hay velocidad inicial, ¿no? ¿Qué distancia recorrió dicho cuerpo después de 4 segundos? Cuando pasa un tiempo de 4 segundos, ¿cuál es la distancia, o sea, la altura que recorre este cuerpo? Sabiendo pues obviamente que la aceleración de la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, positivo porque se está lanzando este cuerpo hacia abajo, ¿no? Entonces ahora sí tenemos velocidad inicial. Si te fijas, para estos datos la fórmula correcta es la que nosotros le llamamos la segunda. Altura es igual velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Como las unidades son correctas, simplemente reemplazo ahora los datos y me quedaría velocidad inicial es 20 por el tiempo, que es 4, todo esto más la gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 4 al cuadrado, y todo eso sobre 2, ¿no? Entonces la altura que recorre este cuerpo será 20 por 4 es 80, más, aquí fíjate, 10 y 2 se pueden simplificar, quedaría 5, y 4 al cuadrado es 16, ¿no?
O sea que la altura que va a recorrer este cuerpo será 80 más, y 5 por 16, 5 por 6, 30, 5 por 1, 5 y 3, 8 también, ¿no? Es decir, que recorre una altura, una distancia, un espacio de 160 metros, ¿ya? 160 metros. Del ejercicio anterior, ¿cuál será el valor de la velocidad 5 segundos después de haber lanzado el cuerpo? No te olvides que en el ejercicio anterior teníamos como dato que la velocidad inicial era 20 metros por segundo. También teníamos el dato que el tiempo era 4 segundos. También teníamos como dato, obviamente, que la gravedad era 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y también teníamos como dato incluso la altura, ¿no? La altura ya la hallamos y la altura, ¿no?, simplemente era 160 metros. Y con todos esos datos me dicen cuál será la velocidad, ¿no?, del ejercicio anterior, cuál será el valor de la velocidad 5 segundos después de haber sido lanzado el cuerpo. Ya. Entonces me piden la velocidad final, fíjate, la velocidad final, pero 5 segundos después de haber sido lanzado el cuerpo. Es decir, este 4 segundos ya no va a ser 4 segundos, sino va a ser a los 5 segundos, ¿ya? A los 5 segundos que fue lanzado el cuerpo. Por lo tanto, esta altura de 160 metros tampoco ya iría, no sería un dato, porque esta altura de 160 metros es para 4 segundos, no para 5 segundos. Pero bueno, esos serían los datos. Velocidad inicial 20 metros por segundo, tiempo 5 segundos, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Como el cuerpo está cayendo, no te olvides, la gravedad es positiva, ¿no? Aplicamos otra vez la primera fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? La velocidad final entonces va a ser igual a 20 más la gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 5, ¿no? Entonces la velocidad final es igual a 20 más 50. Es decir, la velocidad final simplemente sale 70 metros por segundo, ¿no? A los 5 segundos de haber sido lanzado el cuerpo, ¿no?, la velocidad final de este cuerpo será 70 metros por segundo. Problema. De la figura hallar la velocidad luego de 6 segundos. En la figura podemos ver claramente que este cuerpo está saliendo con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Me piden que halle la velocidad, ¿no? Me dicen que halle la velocidad luego de 6 segundos. O sea, me están preguntando por la velocidad final, cuando el tiempo sea 6 segundos. Y la gravedad, obviamente, sigue teniendo el mismo valor, 10 metros por segundo al cuadrado. Pero como ahora sube, como ahora el cuerpo está subiendo, esa gravedad es negativa. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La gravedad tiene signo negativo. Muy bien, la fórmula, fíjate, es exactamente la misma. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Reemplazamos datos, velocidad final es igual. Velocidad inicial es 40 más, y en vez de gravedad pones menos 10 por el tiempo, que es 6, ¿ya? Pero fíjate, menos 10, entonces la velocidad final será igual a 40, más por menos da menos, y 10 por 6 es 60. Es decir, que la velocidad final será igual a menos 20 metros por segundo. ¿Y qué significa que haya salido menos 20 metros por segundo? No olvidemos, si un cuerpo está subiendo, ¿ya?, si un cuerpo sube, la gravedad es negativa, pero la velocidad es positiva, ¿ya? Es positiva, es al revés, ¿no? Y si un cuerpo está cayendo, la gravedad es positiva, pero la velocidad es negativa. Entonces, ¿qué significa ese menos que ha salido ahí? Que el cuerpo ya está cayendo. Es decir, fíjate, el cuerpo ha subido, ¿no? Por acá ha subido, ha llegado hasta aquí y ya empezó a caer. Digamos, está por aquí ahorita esta pelota, ¿no? Esta bola está por aquí. Y ahí, en ese momento, su velocidad es 20 metros por segundo, pero ya de caída, ¿te das cuenta? Porque hay una velocidad de 20 metros por segundo también de subida, ¿no? De subida también hay de 20 metros por segundo, y esa velocidad es positiva. Pero ahora ya está cayendo, por eso es que ha salido negativo. Ya el cuerpo está cayendo, y su velocidad en ese momento es 20 metros por segundo. Problema. Del ejercicio anterior,
¿a qué altura respecto al piso se encuentra al cabo de 6 segundos? No se olviden que el ejercicio anterior nos decía que la velocidad inicial es 40 metros por segundo. Eso nos decía el ejercicio anterior, la velocidad inicial es 40 metros por segundo, ¿no? Y me dice en este caso, ¿a qué altura respecto al piso se encuentra al cabo de 6 segundos? El tiempo es 6 segundos. El tiempo es 6 segundos. ¿Cuál es la altura respecto al piso? Y no te olvides que el cuerpo era lanzado hacia arriba, por lo tanto la aceleración de la gravedad es menos 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es una aceleración de la gravedad negativa. Y si te fijas, aquí lo ideal es la fórmula número 2, ¿no? Es decir, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Por lo tanto, la altura va a ser igual a la velocidad inicial 40 por el tiempo que es 6, más la gravedad que es menos 10 por el tiempo al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, y todo eso sobre 2. Esto ya es solamente reemplazar, ¿no? Y la matemática nada más. 6 por 4, 24, 240. Aquí más por menos es menos. Sacas mitad, 5. Mitad de este 2, 1. Y te queda 5, que multiplica 6 por 6, 36, ¿no? O sea que la altura es igual a 240 menos 5 por 6, 30. Llevo 3, 5 por 3, 15 y 3, 180, ¿no? Y la altura me sale 240 menos 180, 60 metros. Es decir, que después de 6 segundos, este cuerpo se encuentra a 60 metros de altura. ¿Ya? 60 metros de altura. Ha salido positiva la altura. ¿Qué significa? No te olvides. Si esto es un nivel de referencia, o sea, este es el piso, cualquier altura que salga por encima del piso es positiva. Cualquier altura que salga por debajo del piso es negativa. Es decir, si hubiera salido menos 60, quería decir que estaba por debajo del piso. Pero en este caso ha salido más 60, quiere decir que está por encima del piso. ¿Ya? Muy bien. Problema. Una piedra es lanzada hacia abajo a razón de 20 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en los primeros 4 segundos? Se ve el gráfico ahí, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la velocidad inicial es 20 metros por segundo, ¿no? 20 metros por segundo, ¿ya? 20 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en los primeros 4 segundos? El tiempo va a ser igual a 4 segundos y tenemos que hallar la altura, pues, que va a recorrer, ¿no? Es lanzada hacia abajo. Y la gravedad, obviamente, es positiva y tiene el valor de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Como nos podemos dar cuenta, otra vez hablamos de la segunda fórmula, ¿no? Es decir, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces la altura es igual, la velocidad inicial es 20, el tiempo es 4, ¿sí? Más la gravedad que es 10, el tiempo que es 4 al cuadrado, y todo eso sobre 2, ¿no? Seguimos resolviendo aquí. 20 por 4 es 80, más, aquí se simplifica 10 y 2, aquí queda 5, es igualito, ¿no? Que un problema que ya hemos hecho. 5 y 4 al cuadrado es 16, ¿no? Es decir, estamos hablando de 80 más 80, 5 por 16 es 80, es decir, la altura que recorre el cuerpo será 160 metros, ¿no? 160 metros, ¿ya? Problema. Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de 80 metros por segundo y 50 metros por segundo. Hallar la distancia entre ambos luego de 2 segundos. Listo. Miren. Supongamos que este es el piso. Un piso medio curvilíneo. Aquí hay un cuerpo que se lanza con una velocidad de 80 metros por segundo. ¿Ya? 80 metros por segundo. Y aquí hay otro cuerpo que se lanza con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Ya? Este cuerpo se lanza con la velocidad de 50 metros por segundo. Es obvio que cuando pasen 2 segundos, este cuerpo que tiene más velocidad, vamos a suponer que está por acá. Ahí está este cuerpo. ¿Ya? Y este cuerpo que tiene menos velocidad,
estará pues por aquí, ¿ya? Estará por ahí, listo. La pregunta es, ¿no? Tú te fijas, la pregunta es, allá la distancia entre ambos luego de 2 segundos, o sea, esta alturita, ¿cuánto va a ser? ¿Ya? Entonces, este que sea el cuerpo, digamos, A, este aquí es el cuerpo A, y este es el cuerpo B, ¿ya? Ese es el cuerpo B. Entonces, toda esta altura será pues la altura A, y esta alturita de acá, esa alturita será pues la altura B, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la altura A, hallar la altura B, restar ambas alturas y tengo la distancia entre ambos, o sea, tengo esta altura H, ¿no? En otras palabras, H simplemente va a ser igual a la altura A menos la altura B, ¿no? La altura mayor, que es la A, menos la altura menor, que es la B, pues, ¿no? Eso sería H. Ahora, si yo reemplazo, ¿qué fórmula voy a aplicar aquí? ¿Qué fórmula voy a aplicar aquí? ¿No? No te olvides que aquí lo que me están pidiendo es hallar la distancia entre ambos luego de 2 segundos. Entonces, yo tengo el tiempo para ambos es 2 segundos. Entonces, tengo también la gravedad, obviamente. La gravedad para ambos es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ahí como está, yo puedo reemplazar. ¿Qué fórmula? La segunda, pues, porque mira, tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo gravedad, ¿no? La segunda fórmula, ¿ya? Si yo reemplazo aquí, mira cómo quedaría, ¿eh? Altura es igual, velocidad inicial de A, obviamente, por el tiempo que es el mismo. La gravedad es negativa, no te olvides, ¿ya? Si quieres le ponemos ya aquí menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ya? Esto que he puesto aquí es la altura de A, y eso hay que restar con la altura de B. ¿Y qué cosa sería la altura de B? La velocidad inicial de B por el tiempo, que sigue siendo el mismo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ya? Listo. Y si yo saco el paréntesis, fíjate qué sorpresa. La altura que estoy buscando va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, y acá menos la velocidad de B por el tiempo, pero menos con menos se vuelve más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate que la gravedad tiempo al cuadrado sobre 2 aquí es positiva y aquí es negativa, y es la misma gravedad y el mismo tiempo. Por lo tanto, se simplifican. Continuamos por aquí, ¿ya? Continuamos por aquí. Por lo tanto, la altura que yo busco simplemente es igual a la velocidad de A por el tiempo, ¿ya? Menos la velocidad de B por el tiempo. Y si queremos seguir utilizando la matemática, puedo factorizar el tiempo. Y quedaría, la altura será igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. El tiempo sale como factor, como un monomio, y ahí le pongo tiempo, ¿no? Porque el tiempo está en ambos términos, entonces lo factorizo. Reemplazo datos y mira, la altura va a ser igual simplemente a la velocidad de A, que es 80, menos la velocidad de B, que es 50, y por el tiempo, que es 2. ¿Qué te parece? La altura es igual a 30 por 2, ¿no? Es decir, la altura que lo separa al cabo de 2 segundos será 60 metros, ¿ya? 60 metros. ¿Te has dado cuenta cómo lo he hecho? Ahora, tú lo has podido hacer. Primero hallas la altura de A con esta fórmula, luego hallas la altura de B con esa fórmula, restas ambas alturas y sale 60 metros. Tiene que salir 60 metros. Solo que trabajas un poquito más, ¿no? Solo que trabajas un poquito más, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Desde el borde de una ventana que se encuentra a 16 metros de altura, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Tarda 2 segundos en impactar en el piso. Hallar la velocidad con la que fue lanzado. Listo, miren. Este problema es más o menos, si hacemos un gráfico, sería algo así. Este es el piso. Esto es un edificio pues determinado, no digamos que es hasta acá, ¿ya? Listo. Entonces, desde el borde de una ventana que se encuentra a 16 metros de altura, digamos aquí ya, desde este borde. Y esto, fíjate, es 16 metros, ¿ya? Esa alturita es 16 metros. Pues bien, desde ese borde se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Entonces, este cuerpito se ha lanzado hacia arriba, mira, con una determinada velocidad, pues, ¿no? Con una determinada velocidad, ¿ya?
Listo. Y tarda 2 segundos en impactar al piso. O sea que este cuerpo, mira, sube así. Por aquí empieza a caer. Cae, 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 cae. Y choca aquí, ¿no? Y todo ese trayecto demora 2 segundos, ¿ya? O sea, esa subida y esa bajada demora 2 segundos. Perfecto. Muy bien. Hallar la velocidad con la que fue lanzado. Bien. Aquí vamos a aplicar el método vectorial, ¿ya? Así le dicen, el método vectorial en caída libre. Y vamos a aplicar los signos de las velocidades, de las alturas y todo eso. Mira, de donde yo lanzo el cuerpo, ese va a ser mi nivel de referencia. O sea, para mí ese es el piso, por decirlo así. Este va a ser mi nivel de referencia. Cualquier altura por encima de este nivel es positiva, por debajo es negativa. No te vas a olvidar, ¿ya? Por debajo es negativa. Listo. Una velocidad hacia arriba será positiva, una velocidad hacia abajo será negativa. Es al revés de la gravedad, no te vas a olvidar. Entonces, si yo pongo los datos que me da el problema, mira los datos que me da. El tiempo, 2 segundos. El tiempo siempre es positivo, ya ese nunca puede ser negativo. Listo. La aceleración de la gravedad, como está en el momento inicial, está subiendo, tiene que ser negativa. La gravedad siempre tiene el signo del momento inicial, ¿ya? Porque alguien me puede decir, pero en el momento final está cayendo, pero no. El signo de la gravedad se le da mirando el momento inicial, y en el momento inicial está subiendo, ¿ya? La altura, fíjate, está por debajo de mi nivel de referencia, entonces le pongo menos 16, ¿te das cuenta? Menos 16 metros, no le puedo poner más 16, sino menos 16 metros. Y con esos datos voy a hallar la velocidad inicial, ¿te das cuenta? La velocidad inicial, que es lo que me piden, ¿no? Esta velocidad inicial de aquí, ¿no? Aquí le voy a poner su cerito, esa velocidad inicial, ¿ya? Listo, muy bien. Esa velocidad inicial yo veo que es positiva, pues va a salir positiva, ¿no? Listo. ¿Qué fórmula aplico? La segunda. Escribamos la segunda fórmula. Altura es igual velocidad inicial por tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazo. En vez de altura, ¿qué voy a poner? Menos 16. Velocidad inicial, eso quiero hallar. Y el tiempo, 2. Más la gravedad, 10. 10, ¿positivo o negativo? Negativo, cuidado con ese menos, ¿ya? Sobre 2, y todo eso por el tiempo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, ¿ya? Hacemos paso por paso, ¿ya? Menos 16 es igual, aquí quedaría 2 velocidad inicial, y acá más por menos, menos. Fíjate que este 2 y este 10 se simplifican, queda 5. 2 al cuadrado es 4 por 5, 20, ¿ya? 20, listo. Fíjate, este menos 20 pasa al otro lado como más 20, ¿te das cuenta? Más 20 menos 16 es igual a 2 velocidad inicial. En otras palabras, 4 es igual a 2 velocidad inicial. O sea que la velocidad inicial es igual a 4 sobre 2. El 2 pasa dividiendo. Es decir, que la velocidad inicial es 2 metros por segundo, obviamente positiva, porque el cuerpo, la velocidad está subiendo, pues no está subiendo. Fíjate cómo hemos hecho este problema, ¿ya? Importante, poner un nivel de referencia. ¿Cuál va a ser tu nivel de referencia? ¿Ya? Porque si tu nivel de referencia fuese aquí abajo el piso verdadero, 16 sería positivo. Pero ¿cuál sería la dificultad de esto? Que necesitarías esta altura que falta aquí, esta altura necesitarías, esa altura, y no la tienes, pues no la tienes. ¿Y para qué vamos a hallar eso? Nos vamos a hacer la vida imposible o a demorar más de lo común, ¿no? Entonces yo tomo como referencia digamos, donde yo lanzo el objeto, donde está la ventana, eso para mí es mi nivel de referencia, y la altura para mí es 16, pero negativo, ¿ya? Negativo. Problema. Un cohete asciende verticalmente con una velocidad de 80 metros por segundo. Calcular el tiempo que demore en alcanzar su altura máxima. Perfecto. Si queremos otra vez graficar, aquí vemos el cohete, fíjate, ese es el cohete, ¿ya? Y este cohete asciende, empieza a subir, ¿ya? Empieza a subir. Y sale, pues, obviamente, con una velocidad de 80 metros por segundo. Esa velocidad, pues, la velocidad inicial, ¿no? Con esa velocidad sale, ¿ya? Con esa velocidad sale. Sube. Y cuando alcanza su altura máxima, se supone que el cohete se detiene. En ese momento la velocidad, ¿cuánto es? 0. Porque a partir de ese momento el cohete va a empezar a caer. Ya no sube más, va a empezar a caer, ¿no? ¿Qué datos tengo entonces? Tengo que la velocidad inicial es
80 metros por segundo. Tengo que la velocidad final es 0, 0. Entonces tenemos que la velocidad inicial es 80 metros por segundo, la velocidad final es 0, la gravedad es menos 10 metros por segundo al cuadrado, y te piden calcular el tiempo en que alcance esa altura máxima, o sea, el tiempo en que alcanza la altura máxima, ¿ya? Muy bien. Entonces, aplicamos la primera fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? Velocidad final, como ves, es 0, la velocidad inicial es 80, más la gravedad es menos 10, y todo eso multiplicado por el tiempo, ¿no? Si quieres lo pongo así para que se vea más claro, ¿ya? 80 menos 10t, ¿no? Ese menos 10t pasa al otro lado como 10t, esto es igual a 80, se va cerito, y te queda que t es igual a 8 segundos. Es decir, demora 8 segundos este cohete en alcanzar su altura máxima.